El equipo de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana sigue haciendo el trabajo con miras al proceso interno de ese partido para poder garantizar una candidatura presidencial unánime, se entiende, porque está descartada la posibilidad de que Danilo Medina se repostule si no hay modificación de la Constitución de la República. Y Carlos Amarante Barret, el ministro de Interior y Policía y uno de los miembros del comité político y del equipo de Danilo Medina, acaba de anunciar que el próximo 28 de mayo a las 4 de la tarde va a lanzar su propuesta de aspiraciones para ser candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo hizo el exministro de Medio Ambiente, que renunció para poder hacerlo, Francisco Domínguez Brito, ya lo hizo Reinaldo Paret, el presidente del Senado de la República y secretario general del PLD. Se entiende que Andrés Navarro, ministro de Educación, está trabajando para el lanzamiento también de sus aspiraciones y podría hacerlo, también estaría estudiándolo, Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas. Cuando uno observa, todos son de la cuadra de Danilo Medina, con la posible excepción de Francisco Domínguez Brito, que ha sido, digamos que más equidistante. Una cosa es Carlos Amarante Barret, que todo el mundo sabe es un cuadro muy cercano. Del danilismo originario. Exactamente, sí. de los orígenes del danilismo. Exactamente. Sí. Carlos Amarante Barret. Pero lo que parece ser es que todos ellos van a lanzar sus aspiraciones a la presidencia serían, o a la candidatura presidencial, serían 7 u 8 y al final se decantarían por uno para enfrentar a Leonel Fernández. Bueno, esa ha sido la historia en el PLD y en otros partidos, que los candidatos salen todos, ¿verdad? Como los equipos en el béisbol de invierno, que todos son campeones cuando salen, ¿verdad? Se van decantando después. Contrario a los deportes en que tienen que ser derrotados hasta el final, en la política la posición es más inteligente si saben leer los signos de los tiempos o las encuestas que dicen, bueno, este no es mi momento, declino y apoyo a tal candidato. Eso ha sido así, incluso en el 2000 cuando salieron, en aquella ocasión, Jaime David, Danilo y Felucho Jiménez. Felucho prontamente se dio cuenta que no era su momento, que no tenía oportunidad, y declinó. No apoyó directamente a nadie en ese momento, sino que dijo, dejo en libertad a mis seguidores, ¿verdad? Luego ocurrió para el 2004, que ahí solo fueron Jaime David y Leonel, fueron hasta el final, Leonel ganó. Para las elecciones del 8, ahí fueron Danilo y Leonel, y el famoso poder del Estado que dijo Danilo. Para la del 12, ahí sí fueron muchos, porque ahí estuvo Danilo, estuvo Radamés Segura, estuvo Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Francisco Javier, estuvo José Tomás Pérez, ¿verdad? Hubo muchos, y todos al final terminaron declinando, y no declinando, pero sí reconociendo rápido la victoria de Danilo. Con los primeros boletines se reunieron y lanzaron la mano. Ya. Ahora lo más probable es que muchos de esos declinen y apoyen al que resulte más fuerte, quizás unir todo fuerza para enfrentar, se da por decantado que a Leonel Fernández, que es quien está como en la acera de enfrente. Así es. Lo que resulta extraño es que en las encuestas una de las personas que aparece con mayor simpatía, incluso por encima de Leonel Fernández, porque su tasa de rechazo es muy bajita o relativamente baja en comparación con Leonel Fernández, es la vicepresidenta de la República y esposa del doctor Fernández, Margarita Cedeño. No hay hasta ahora, y sería, digamos, en el equipo pro-leonelista la única posible opción, pero eso es una decisión que la pareja tiene que tomar. Es muy difícil que los esposos se enfrenten uno contra el otro. Por supuesto. El que sí está en campaña abiertamente es Leonel Fernández. Sí. El que está pujando, incluso debatiendo los temas, presentando una propuesta
de futuro hacia el 2044 es Leonel Fernández. Y en todo caso se entiende que Margarita se sumaría a la cuadra de su esposo, por supuesto. Mira, hay que decir algo. Gonzalo Castillo es un hombre que se ha mantenido con un perfil discreto en el aspecto político. Él es también de la gente muy cercana a Danilo Medina. Lo único que él no es de los PLDistas tradicionales más viejos en el PLD. Él se supone que entró con Danilo, ¿verdad? Es un hombre que ha tenido éxito empresarial y mucha gente lo ve con un perfil de un posible candidato, porque se parece un poco al estilo de Danilo en el sentido de que no es un hombre ruidoso. Trata de hacer las cosas, de hacer un trabajo. Él es ministro de Obras Públicas, él entró al comité político en la última elección que hubo, pero sí, nadie conoce cuáles son sus posiciones también sobre muchos temas. Es lo mismo que yo he dicho, por ejemplo, de el mismo Reinaldo. Sí, de temas como el asunto de derechos de la mujer, una serie de cosas que se debaten hoy día. ¿Cuál es la posición de Reinaldo? Uno no la conoce muy bien. Él opina como de la política más dura, para defender al PLD, elogiar el legado de Juan Bosch y ese tipo de cosas. Igual de Gonzalo Castillo todavía mucho menos. No es un hombre que uno como que observe debatiendo cosas políticas. No, lo que pasa es que con el caso de Carlos Amarante Baret ha tenido una participación larga en la vida pública. No, porque ese es un político de fogueo. Y es un político militante, político un cuadro duro, político sí, que incluso... formado en el PLD y todo. Por supuesto, tú lo has oído hablar de muchísimos temas. Hay aspectos o temas como los de la economía, en los que ellos no participan, pero han tenido funciones públicas. Sí. Ha sido ministro de Interior y Policía, como lo es ahora, ha sido ministro de Educación, ha sido presidente del Indotel. Presidente del Indotel, es decir, han tenido funciones muy diversas y eso, por supuesto, que los pone en el foco público. Fue director de Migración también. Director de Migración, continuamente en el foco público. Y por eso tú tienes la impresión de que él ha abordado muchos temas. Ha abordado los temas relacionados con las funciones públicas que ha tenido, pero un discurso en materia económica, un discurso... tomar posición respecto a ciertos temas, no lo ha hecho tanto, pero lo ha hecho un poco más que Reinaldo y que Gonzalo. Es más conocido que Gonzalo Castillo, por supuesto. Tiene más reconocimiento y más visibilidad pública, permanentemente, desde hace muchos años. Sí. Entonces, Gonzalo Castillo tiene que hacer un esfuerzo adicional, lo mismo que Andrés Navarro. Tienen que hacer esfuerzos adicionales a los que, más allá de lo que puedan hacer Andrés Reinaldo. Todavía no se ha lanzado. Pero digo, más allá de lo que puedan hacer Reinaldo Pared o de lo que pueda hacer Francisco Domínguez Brito también, porque Francisco ha sido muy mediático por las funciones que ha desempeñado como procurador en el Ministerio Público, senador por Santiago, ministro de Medio Ambiente o ministro de Trabajo. Entonces, por supuesto que el esfuerzo para dar a conocer sus criterios, su punto de vista sobre el país, las posibilidades, la inversión, la educación, el tema migratorio que se ha convertido en un tema de debate en la política dominicana, el tema de la búsqueda de opciones en los negocios internacionales, obviamente el tema de la pobreza, el tema de la educación, las nuevas tecnologías, el desarrollo de la industria, son aspectos en los cuales se requiere de una participación mayor en los medios de comunicación y en el debate. No, por eso digo, Gonzalo Castillo tiene quizás eso en desventaja. Al mismo tiempo tiene una ventaja que muy probablemente, yo no estoy hablando por simple intuición, porque no se ha medido en que esté él eso, tiene una tasa de rechazo bastante baja. Y uno lo dice a juzgar, porque inclusive mucha gente dice que ha hecho un buen trabajo en obras públicas. Y no es ingeniero. Que en su gestión no ha habido escándalo en obras públicas, que tiene este asunto de auxilio en la carretera muy eficiente, que ha sido estricto respecto, porque se han reportado casos de que algún agente ha querido pasarse de listo y ha sido sancionado de manera fuerte.
O sea que en ese aspecto tiene un perfil que parece Pero interesante. eso no necesariamente es un indicador de que alguien pueda ser aspirante a la presidencia. No, de la no, no, República. no, ninguno, no, ninguno, no, porque nadie nace con un sello de candidato, ni está destinado, nadie, ninguno. Los candidatos se construyen, estamos claros en eso, claro, se construyen y se venden, son un producto mercadológico de la política. Así es. Todos. O sea, a veces se proyecta una persona que la gente llega a creerse, la gente más ingenua, que sabe de todo. Y no sabe que hay un equipo detrás que le escribe los discursos, que lo asesora en materia económica, en esto, lo otro. Claro. Que eso es lo que necesita un candidato. Si eso es mercadeable. Se hablaba muchísima tontería antes de Danilo ser presidente, de que si no tenía carisma, ¿qué es el carisma? Eso se construye. Ahora, ¿quién tiene más carisma entre él y Leonel? ¿Verdad? Decían que Leonel tiene un encanto. Bueno, el encanto llega cuando la gente tiene poder. Leonel decía que es el que maneja los chequecitos, ¿no? Los chequecitos, lo que Los fuera, sobrecitos. el alpiste, como decía, que en paz descanse, Juan Bernal. y lo cantaba José José. Ajá. Hacemos una pausa. El tema de las elecciones presidenciales en Venezuela es el de mayor relevancia, de mayor importancia en la comunidad internacional este fin de semana, aparte de la tragedia que se produjo, por supuesto, en La Habana el pasado viernes, con Más la de 100 caída de personas un muertas, avión que se transportaba desde La Habana hasta la provincia oriental, en Holguín, y murieron más de 100 personas. Por supuesto, el tema de las elecciones en Venezuela es muy relevante. Un tribunal electoral parcializado totalmente, un presidente candidato que hizo muchísimas propuestas de cosas como que podría ser después que ganara las elecciones. Él tiene, desde el año 2014, él es el presidente de Venezuela. Este sería un segundo periodo de 6 años que iniciaría en enero del año 2019, y Nicolás Maduro ha salido adelante pese a la negativa de la oposición a participar en el proceso electoral. Dice el Tribunal Electoral de Venezuela que Nicolás Maduro sacó más de 5 millones de votos. Y bueno, en principio habían dicho que no votaron más de 3 millones. Entonces, es como extraño eso. Es muy extraño porque hay datos muy dispares sobre la abstención electoral. El Tribunal Electoral ha dicho que la abstención, que la participación fue de un 46%, lo que quiere decir que la abstención para el Tribunal Electoral de Venezuela está por encima 54%. Eso más de o hecho, menos se proyectaba con datos oficiales, cuando estaban cerrando las urnas, que era más de 80%, casi más de 80% de la abstención. Pero bueno, ese proceso carece de credibilidad más allá de los afectos, los que apoyan ese gobierno. Se empeñarán en legitimarse, decir que no, que todo estuvo bien, que el pueblo votó. Vamos a ver, es una tragedia social y política. ¿Y que hubo candidatos de la oposición? Bueno, porque también ese es un problema. La oposición no se abstuvo por completo, sino que, por ejemplo, Falcón, que fue parte, primero fue chavista, tuvo cargos en el gobierno de Chávez. Se separó del gobierno, es un opositor, pero es de esta persona como zigzagueante, porque ha asumido una posición, después otra posición, y se lanzó, pretendiendo que se iba a volcar la gente a votar con él. La gente no tenía confianza en ese proceso. Entonces él hizo un gran ridículo y legitimó a Maduro. Claro que sí. A Maduro le han hecho muchísimos favores, sobre todo quien más favores le ha hecho, pienso yo, en los últimos meses, Donald Trump, que con la política errática que ha llevado ha hecho que el petróleo comience a subir, y eso es muy bueno para Venezuela, para ese gobierno. Lo otro es que imponiendo sanciones y cosas, que eso no va a ningún lado. Eso lo que hace es que ellos digan, ustedes ven que es un golpeo de afuera, y entonces invoquen el nacionalismo y la cosa. Eso no va a ningún lado. Otra tontería, hay quienes están proponiendo que saquen a Venezuela de la OEA. Eso no va ni viene. ¿Cuántos años tiene Cuba fuera de la OEA? Yo no sé por qué insisten en eso no resulta. Eso es lo que hace incluso que ese tipo de regímenes cerrados se cierren más. Y los que salen perdiendo ahí son los venezolanos que están dentro de ese país. Ahora se prevé que habrá éxodo masivo, porque chuparse 6 años más de esos discursos de Maduro está duro. Sí, bueno, porque además de las carencias, la necesidad, este sujeto viene y hace una cadena de 2 horas hablando. Mira, y la gente obligada a escuchar eso.
Hay una organización no gubernamental internacional llamada IMSAI Crime que publicó la pasada semana un informe sobre la participación de funcionarios de Maduro y del propio presidente Maduro o de gente muy cercana a él en actividades criminales internacionales. Estados Unidos acaba de publicar un informe sobre la participación de Diosdado Cabello en el crimen internacional y en el tráfico de drogas, particularmente utilizando, supuestamente, eso ha dicho Estados Unidos, a la República Dominicana. Hay que tomarlo con pinzas. Que él estaría supuestamente encabezando un llamado cartel que le llaman el cartel de los soles. Y hablaron de un supuesto cartel de Malecón en un momento también, que operaba aquí también. Bueno, pero ya esa es otra cosa porque hay una persona, un colombiano. Pero sí, pero lo han vinculado a venezolanos. Con ese caso vincularon a muchos venezolanos. En Venezuela. Es buscado en Venezuela, pero la persona fue apresada en Colombia. Y esto directamente señala a Diosdado Cabello y señala a varias personas en el entorno de Diosdado Cabello, igual que al vicepresidente de Venezuela, Tariq al-Assami, que sería como el vínculo también con Diosdado Cabello, y que ambos estarían lavando dinero de sus actividades criminales, pasando droga hacia Europa o hacia Estados Unidos por vía de República Dominicana, y que estas personas están claramente identificadas. E incluyen a sus esposas, incluyen a sus hijos e hijas, e incluyen a otros funcionarios igualmente importantes del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo al ministro de Turismo, a varios ministros. Sí. A varios ministros. Pero hay que ver qué tanto de verdad tiene eso, porque ya sabemos que ese tema es un tema tan desacreditado, porque se usa tanto de manera ocasional, coyuntural, para desacreditar a personas con las cuales hay distanciamiento de Estados Unidos. Sí. Y en muchos casos se ha descubierto que personas que de verdad estaban en el narcotráfico fueron utilizadas y fueron aliados norteamericanos, y cuando no convenía entonces lo destapaban. Sí. Todo eso yo lo tomo con distancia, porque eso se ha usado mucho, el tema de decir que este narco, que es terrorista, como antes decía este comunista, que sé yo qué. Yo a eso no le doy ninguna credibilidad. Y creo que inclusive ese tipo de cosas le hace más daño a la propia causa del pueblo venezolano, porque entonces se ve como un ataque frontal de un país poderoso, porque en esa cosa hay que tomar y dejar. Y sobre todo Estados Unidos yo creo que hace mucho que perdió la moral respecto a ese tema, porque es el gran consumidor y el gran mercado que demanda droga, pero quiere que los demás se tiren ese problema encima. Uno de los dirigentes importantes de la oposición, Julio Borges, ha dicho que el pueblo venezolano no debe desalentarse, ni debe perder la perspectiva ni el optimismo, que este es un momento importante en el que Nicolás Maduro está cada vez más cerca de salir del poder. Ha dicho él. Bueno, yo creo que Borges está equivocado. Nicolás Maduro se está consolidando. De hecho, en estos días, por cierto, un análisis de BBC decía que él es un hombre, si se quiere, tosco en muchas cosas porque no tiene una gran formación. Pero es un hombre que en base, la política curte a la gente en las habilidades. Hemos visto eso, personas que no tienen gran formación y en el quehacer político constante desarrolla unas agudezas y aquí diríamos un tigueraje, que hacen y salen con cosas y amarran aquí y allá y se salen con la suya. O sea, no se puede menospreciar o minimizar la capacidad de maniobra, sobre todo es un Estado poderoso, fuerte. Maduro le ha dado mucho poder a los militares, le ha permitido hacer muchas cosas, su entorno está fuerte, entonces pero no es tan fácil decir que aunque está aislada, los países aislándose, ese tipo de régimen incluso se apegan mal al poder, eso es un error. Mira, Gustavo, la asesoría principal que tiene Nicolás Maduro es de la inteligencia del gobierno cubano, que está curtido en la forma de controlar el poder y de mantenerse en el poder. Y obviamente que tú recuerdas que a la Asamblea Constituyente establecida en Venezuela para sustituir al legislativo venezolano le llamaban la cubana en Venezuela. Sí, la gente sigue con eso, exagera un poco también. La idea de no que hay tantos cubanos en Venezuela. Sí, pero no es el hecho de que haya muchos o pocos cubanos, sino que los que están trabajando obviamente para consolidar el régimen de Nicolás Maduro.
es verdad, hay un grupo de Lima, que es como se conoce a los países que se han reunido y que han tomado decisiones para desconocer este proceso electoral. Sí, Ese grupo de Lima desconoce eso, pero que está eso integrado no, por ellos no más van de 15 países ¿qué de van a América hacer Latina. ellos? No van a derrocar no a van Maduro. no reconocer a Nicolás Maduro. Sí, porque eso no, eso que os reconozcan o no, esa gente no le va ni le viene. Al contrario, ese tipo de régimen, es lo que digo, es un error aislarlo. Le conviene más, le gusta estar aislado, encerrado. Porque de esa manera, primero, tienen el argumento nacionalista de que es un golpeo extranjero. Y segundo, mientras menos personas estén cerca, menos posibilidades de que influyan. Yo no sé por qué es que no acaban de entender eso, las potencias europeas, Estados Unidos, la América. Eso no resulta. Bueno, el próximo domingo serán las elecciones presidenciales en Colombia. Hay una frontera entre Colombia y Venezuela que tiene un problema migratorio muy fuerte y forma parte del debate electoral en Colombia, el tema de qué debe hacer Venezuela con la migración venezolana. Colombia con la migración venezolana. Colombia. Dijiste Venezuela. No, Colombia con la migración venezolana. Bueno, sí, Venezuela está cargando pesado ahí. Colombia está cargando pesado. Colombia está cargando pesado, sí, así Entonces, este tema igualmente es sumamente importante porque Venezuela es un país en franca desintegración. Bueno, ahora lo que se prevé tenemos venezolanos por todo el mundo. Ahora mismo se prevé que haya un éxodo masivo. Hay que recordar lo que pasó aquí en 1970 y 74. Después de esos fraudes de Balaguer, la gente se lanzaba por las veras a las embajadas para salir corriendo. Tú verás. Vamos a una pausa porque tenemos que venir con otro tema. Sí. Bueno, otro país que está en la mira por un proceso también electoral cercano y es un país de mucho peso en las Américas es México. Es un proceso electoral muy interesante porque, bueno, con el actual presidente Peña Nieto, el PRI, después de la derrota y de 2 periodos consecutivos del PAN, recobró el poder. Pero es un gobierno de Peña Nieto que se desacreditó rápidamente. Ha habido muchos escándalos de corrupción, dicen que la señora primera dama es el poder detrás del trono, que narigonea a Peña Nieto, un hombre que tiene un perfil interesante, joven, con una gran preparación académica y se desinfló y se desacreditó rápido. A todos los problemas que ha habido de inseguridad en México, el caso de los normalistas, un grupo de jóvenes estudiantes que desaparecieron así y no ha habido una respuesta oficial a esas familias. 42. Es una barbaridad, todo el tema de la corrupción. Y entonces, como dijo aquella vez uno de los presidentes mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esta administración que tiene ojeriza hacia México, también eso se ha convertido en un tema de debate en las elecciones. El candidato que parece que lleva el carril de adentro es José Manuel López Obrador. Andrés López Obrador. Que para mucha gente han dicho que él ha hecho como una evolución o un cambio, porque en principio se tornaba muy de izquierda, tanto liberal, y ha hecho unos pactos con gente de las iglesias fundamentalistas protestantes, ha tomado una actitud central, pero tiene un discurso beligerante respecto a Trump y el tema fronterizo. Y eso parece que le ha ganado mucho apoyo popular. Y los demás, además, están como más dispersos las ideas de los otros. Ya. Mira, en México se realizan 3 debates organizados por el Tribunal Electoral. Ayer domingo se produjo el segundo debate, en donde los 4 candidatos, hubo una quinta candidata, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que se presentó como candidata independiente y al final se retiró. renunció, se retiró. Entonces quedan 4 candidatos presidenciales. Los principales candidatos son el candidato del PAN y en alianza con el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de Cuauhtémoc. El Partido de Cuauhtémoc Cárdenas, que es la izquierda y la derecha unida, que llevan al candidato Ayala, que tiene un buen desempeño, pero lamentablemente no ha podido conseguir acercarse al puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, el candidato del partido Morena. Morena es un movimiento que salió de un desprendimiento del PRD. Y Morena
Es como pasó aquí con el PRD y el PRI. Primero eran del PRI, pasaron al PRD y luego se desprendió. Y entonces Morena es tiene al candidato puntero, que es Andrés Manuel López Obrador. Ha habido muchos intentos y una campaña sucia, fuerte, para tratar de destronar de la simpatía a Andrés Manuel. Él ha ayudado a esa campaña porque él se le zafan cosas también. Sí, digamos que a veces se le suelta algún tornillo por ahí, pero de todos modos, por ejemplo, él sobre el tema de la construcción del aeropuerto de México, de la Ciudad de México, que hay un proyecto para trasladar al aeropuerto hacia una zona mucho más amplia, pero todo eso ha sido parte de un debate muy fuerte. Él dice que él no va a invertir dinero en cambiar el aeropuerto de donde está y que él va a interrumpir inmediatamente, gane las elecciones y tome el poder, el traslado de ese aeropuerto. El sector privado le ha salido al frente. Bueno, porque respecto a eso hay unos contratos y unos compromisos con empresas privadas y también usted no puede jugar a algo. Bueno, de todos modos, extraño el debate de ayer no fue sobre esos temas, sino sobre cuestiones relacionadas con la política exterior. Las relaciones con el gobierno. Ese es el gran tema. Las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y el tema de las políticas migratorias, el tratamiento que da México a los centroamericanos que cruzan la frontera con Guatemala, con México, para pasar hacia Estados Unidos. Que tienen que recorrer un largo trecho y de sur a norte a México. Y luego también ahí está el tema de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y otros países que tiene. Bueno, todos los candidatos han hecho sus visitas a la frontera. López Obrador en ese aspecto ha sido más activo. Él varias veces ha montado grandes mítines en pueblos fronterizos. Y ha dicho muchísimas cosas que no va con ciertas cosas. Ahí hay mucho de retórica, porque esos tratados no es que usted de manera unilateral, ni Trump no ha podido hacer eso. Mira, lo que la gente ve en Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente que podría darle de frente con mayor dignidad para México a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Se enfrentaría y eso no se lo quita a nadie en este momento. No, él tomó ese discurso. Él tiene un discurso frontal. Sí. Y eso, por supuesto, que a la gente le ha gustado y es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y es el hombre que más encanta. El discurso más populista también. Eso también es un riesgo populista que muchos ven, que tiende a ser un tanto populista. Ya. Bueno, yo creo que, Gustavo, este tema, las elecciones en México serán el 1 de julio. 1 de julio de este año son las elecciones presidenciales en México. En México, el presidente de la República se elige por un periodo de 6 años. Con mayoría simple. Con mayoría simple. No hay necesidad de obtener el 50% de los votos o el 40% de los votos. Andrés Manuel López Obrador tiene hasta ahora entre un 46 y un 48%. No, ahora mismo sería presidente si fueran hoy las elecciones. Tendría que ocurrir algo grande para que él sea derrotado. A menos que todos nosotros se unan en un solo bando y reúnan simpatía. Era lo que se esperaba, que se produjera algo que pudiera desplomarlo. Han utilizado muchísimo unas campañas, incluso en la que hay un dominicano involucrado, porque la campaña contra Andrés Manuel López Obrador han utilizado a uno de sus asesores importantes, que es mexicano pero de origen dominicano, porque nació aquí, es un dominicano, viene con frecuencia aquí, y se trata de una persona muy conocida, un sociólogo dominicano que fue periodista, se llama Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco, académico, ha sido profesor, ha vivido, es decir, vive en México y es un mexicano. Y han utilizado el discurso de Héctor Díaz Polanco sobre temas como relaciones con Venezuela, el tema Hugo Chávez, lo que debe hacer México para superar sus dificultades, que supuestamente habría dicho. Bueno, se hacen las cosas que se hacen en campaña, darle con todo al contrario y defender nos pasamos mucho ya, tenemos que irnos. Muy bien, gracias.